Queridos amigos, hoy continuamos con esta serie de programas que iniciamos hace algunos meses, sobre el tema del árbol de la divina redención. En el programa de hoy, queremos profundizar en una de las raíces fundamentales del árbol de la divina redención, es decir, la oración del corazón, Santo Rosario, y la devoción mariana en el siervo de Dios Padre Arturo Donofrio. No olviden que estos programas son los sustratos de los ejercicios espirituales que el Padre Juan Guillermo Blandón predicó en la Ciudad de México, en octubre y noviembre de 2022, para los diferentes grupos y movimientos marianos. En estas conferencias, el Padre Juan Guillermo va citando, poco a poco, las enseñanzas y algunas de las homilías que solía escuchar directamente del siervo de Dios, el Padre Arturo, y que han ido esculpiendo esa espiritualidad propia de los misioneros de la divina redención que hemos venido percibiendo en él desde hace tanto tiempo, y que son la base de los diferentes planes pastorales, en cada una de las parroquias donde lo hemos visto trabajar, como párroco o como administrador parroquial. También hemos querido resumir los apuntes que utilizaba para enseñar cuando, en 1998, fue maestro de novicios y, poco antes, viceformador del teologado, junto con el padre Vito Terrín, que pocos años después se convertiría en el primer sucesor del padre Arturo en el cargo de superior general de la congregación. Los apuntes que estamos utilizando para este programa son también los mismos que él utilizaba para preparar los encuentros vocacionales, mientras fue promotor vocacional de su congregación en la zona de Cundinamarca, Boyacá y el nororiente de Colombia. Desde los 12 años, cuando ingresé al Seminario Menor de los Misioneros de la Divina Redención en Medellín, Colombia, los padres superiores, que en ese entonces eran todos italianos, con excepción del padre Luis Soto Palma, nos explicaron el prodigioso hallazgo de la imagen de Nuestra Señora Consoladora del Carpinelo, ocurrido entre los años 1521 y 1531. La prodigiosa imagen fue encontrada por un grupo de campesinos tras ver una misteriosa y desconocida luz junto a un árbol de carpine. Junto a la imagen se encontraron una campana y ampollas con aceite, con las que se obtuvieron tantas curaciones milagrosas de tantos enfermos, como consecuencia de la epidemia de cólera que, en aquella época, era una enfermedad mortal que estaba matando a tanta gente en toda la región de Campania, Italia. Recuerdo que durante muchos años, cuando el padre Arturo era rector del Santuario Basílica de Nuestra Señora Consoladora del Carpinelo, mandó hacer unas botellitas muy pequeñas, que llenaba de aceite y bendecía todos los años, durante la fiesta de Nuestra Señora Consoladora del Carpinelo, en el mes de julio. Estas botellitas se donaban a los peregrinos que acudían al santuario cada semana, pero especialmente a los del día 22 de cada mes, después de las misas de la jornada mariana. Ahora que, después de tantos años, recuerdo estos hechos, pienso en todos los esfuerzos que el padre Arturo hizo durante tantos años, para recordar a los peregrinos la maravillosa historia del hallazgo del cuadro, así como, para recordar a todos que Nuestra Señora Consoladora del Carpinelo es la patrona de los enfermos, tanto del cuerpo como del alma, así como también patrona de la lucha contra las pandemias. ¿Cuánto hemos sentido la presencia milagrosa de Nuestra Señora Consoladora en este tiempo de pandemia del COVID-19, y cuántas curaciones inexplicables se han producido? También recuerdo que en el Seminario Menor de Medellín había una réplica exacta de la imagen, tal y como está expuesta en el santuario de la Casa Madre de Bisciano, Nápoles. Me encantaba el hecho de que alrededor de la sagrada imagen
habían colocado luces blancas que hacían brillar la imagen de una manera muy especial. Allí, delante de aquella imagen, tuve las más bellas experiencias de fe y los primeros contactos con la maternidad universal de María Santísima. Fue en aquel lugar donde, por primera vez, empecé a balbucear las palabras más tiernas que un hijo amado de la Virgen sabe dirigir a su querida Madre del Cielo, tales como, mamá, señora mía muy querida, mamá tan amada, etcétera, etcétera. Durante los años 70 y la primera mitad de los 80 hubo italianos, amigos y bienhechores, que muchas veces vinieron a conocer la congregación en Colombia, otros vinieron a trabajar como voluntarios laicos en el Hogar del Niño. Recuerdo también que en el segundo y tercer año de bachillerato estudiábamos italiano en lugar de inglés, fue en el seminario menor donde aprendí a pensar, así como a rezar y a hablar en italiano, con los amigos italianos hablaba en italiano y con mis compañeros, así como también con mis superiores, hablaba en español. Bueno, pero volviendo a nuestro tema, debo decir que todos estos acercamientos a una espiritualidad auténticamente mariana fueron clarificados por el padre Arturo Donofrio, quien durante esos años 70 y principios de los 80, pasaba los meses de febrero y agosto con nosotros en Colombia. Para él, era más fácil pasar más tiempo con nosotros, porque durante esos años la misión en Colombia era la única misión que la congregación tenía fuera de Italia. El padre Arturo, a pesar de ser bastante reservado, nos contó muchas cosas de su infancia y sobre todo, del surgimiento de su vocación sacerdotal. Recuerdo que de sus propios labios supe que Luis, su papá, había muerto mucho antes que su madre. Me impresionó mucho cuando nos contó que Clara, su mamá, no era nada partidaria de que se hiciera sacerdote. Nunca olvidaré la primera vez que vi al padre Arturo emocionado hasta las lágrimas, fue durante un día de ejercicios espirituales, cuando nos contó con detalle su partida al seminario de misiones. Recuerdo muy bien que las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, justo cuando nos relataba el momento de su despedida y su partida al seminario de misiones. Su madre, cansada ya de decirle que no estaba de acuerdo en que se hiciera sacerdote, pensó como última estrategia, la de negarse a darle el dinero para el viaje y también la de esconderse en el momento de su partida. Pensó que así Arturo cambiaría de opinión, cancelaría su viaje y se quitaría de la cabeza la idea de ir al seminario. El padre Arturo nos describió, con lágrimas en los ojos, el momento preciso de su partida. Fue de un lado a otro, caminando por toda la casa, llamando a su mamá para despedirse y pedirle su bendición. Por fin logró encontrarla, porque mamá Clara, que se había escondido detrás del armario de la ropa, salió, pero en vez de darle su bendición, le dio 2 bofetadas. No puedo evitar pensar en los santos evangelios, cada vez que recuerdo aquel episodio de la vida del padre Arturo, quien en este mundo ama más a su padre o a su madre que a Dios, no es digno de Dios. Mateo 10:37. En los años 80, el Seminario Menor de Colombia era totalmente diferente de lo que fueron los seminarios menores años más tarde. Durante todos esos años, el padre Arturo revisaba cuidadosamente el funcionamiento de cada casa. Recuerdo bien que la casa que, hasta el día de hoy, se sigue llamando Hogar del Niño, por instrucciones del padre Arturo, era una casa que más bien recogía y daba prioridad a aquellos niños que él, durante tantos años, fue a buscar por las calles del centro de Medellín. Lo que años después se convirtió en un colegio de bachilleres, el padre Arturo más bien quería que fuera un centro de formación, más práctico que teórico. De hecho,
durante esos años, funcionó propiamente como un centro de formación técnica, en electricidad, soldadura, carpintería, etcétera, etcétera. Más bien, el pensamiento del padre Arturo era que los muchachos pudieran ganarse la vida honradamente, ejerciendo profesiones más prácticas que teóricas, y que no requirieran obligatoriamente de diploma para obtener un trabajo. Algo un poco parecido a lo que es hoy en día, el Centro de Capacitación, SENA, en Colombia. Fue precisamente con esta intención que el padre Enzo Marano, que entendía muy bien el pensamiento del padre Arturo, nos donó la imprenta en aquellos años 80, él quería que hubiera, junto con el Centro de Formación Técnica, algo parecido a lo que el padre Arturo había hecho en Italia con el Instituto Anselmi. Volviendo a nuestro tema del seminario menor, debemos decir que en los años 70 y principios de los 80, los seminarios menores de los misioneros de la Divina Redención, tanto en Italia como en Colombia, eran totalmente diferentes a lo que llegaron a ser años después. Como les dije antes, el padre Arturo, todos los años, durante los meses en que estaba habitualmente en Colombia, siempre revisaba cuidadosamente todo el proceso que se iba a llevar a cabo en el seminario durante los meses en que él no iba a estar. Recuerdo que durante el mes de agosto, siempre dedicaba un día completo a los ejercicios espirituales para los profesores, así como un día para los seminaristas, prestando especial atención a aquellos seminaristas que se encontraban en su último año de seminario, ya que eran considerados postulantes para convertirse en misioneros de la Divina Redención. También se reunía al grupo de formadores, entre los que se encontraban el promotor vocacional, hermano Vicente Careto, la directora académica, Madre Julia Medina de las Hermanas de la Compañía de María, el administrador de la casa, hermano José Conte, el secretario académico, Padre Rosario Angelilo, los profesores de religión y filosofía, Padres Livio Pulita y Vito Terín, y los sacerdotes diocesanos italianos, prestados a la congregación, Padre Miguel Lombardi y Padre José Aduche. De acuerdo con las instrucciones dadas por el Padre Arturo, antes de recibir a un muchacho en el seminario, había que pedirle una serie de documentos, entre los cuales el más importante era la recomendación del párroco, que debía afirmar que el nuevo candidato al seminario había sido monaguillo en la parroquia o, al menos, que procedía de una buena familia. El día de su ingreso en el seminario, el director interrogaba siempre al nuevo seminarista, en presencia de sus padres, y le preguntaba si ya estaba verdaderamente decidido a dejar las cosas de este mundo para seguir a Cristo. Mis primeros meses en el seminario fueron de mucho sacrificio, porque no era huérfano ni abandonado, ciertamente procedía de una familia bien constituida y además era todavía un niño. Recuerdo muy bien que la separación de mis padres fue verdaderamente un morir para mí mismo, como tantas veces lo había oído de labios del propio Padre Arturo. Decía antes que, en aquellos años, los seminarios menores eran totalmente distintos a lo que son hoy en día. A los papás, solo se les podía visitar una vez al mes y ellos nos podía visitar cada 2 meses, el día fijado como día de visita. Todavía no existía internet, ni los teléfonos móviles, nadie en el seminario podía tener su propia radio, y los que la tenían que entregársela al superior al principio de la semana. Estábamos al tanto de lo que pasaba en el mundo, porque había un seminarista encargado de pegar en el tablón de noticias las más importantes. Todos los días,
excepto sábados y domingos, nos levantábamos a las 5:15 de la mañana, a las 6 se tocaba la campana para que todos fuéramos a la capilla para las oraciones de la mañana, la Santa Misa y la meditación. Para presidir las misas, los sacerdotes se turnaban, un día íbamos a misa con el padre Rosario Angelillo, otro día con el padre Nicolás Ariano o el padre Vito. Las misas más emocionantes eran las de agosto, porque era el mes en que el padre Arturo se quedaba en Colombia y 2 o 3 veces por semana nos celebraba la Santa Misa. Durante varios años, asistí a misa con él, el 11 de agosto, que era un día muy especial para él, pues ese día celebrábamos la fiesta de Santa Clara, es decir, la fiesta onomástica de la madre del padre Arturo. Recuerdo muy bien que ese día, él siempre comenzaba la homilía pidiéndonos que rezáramos por su madre. El padre Arturo tenía un carisma y una forma muy especial de predicar a los niños y jóvenes. Durante la homilía no se quedaba en la sede o cerca del altar, sino que bajaba cerca de los primeros bancos donde estábamos todos. Durante sus homilías, el padre Arturo adoptaba el estilo de un niño o de un joven. Por lo general, no desarrollaba propiamente un tema con los niños, pero empezaba llamando a varios niños y les hacía preguntas sobre lo que habían entendido del Evangelio que se había proclamado, y era a través de estas preguntas y respuestas como conseguía envolver a todos en el mensaje que Jesús había querido comunicarnos en la lectura del Evangelio. El padre Arturo era muy bueno para no dejar distraer a los niños. Una de sus estrategias más habituales era la de bajar la voz de forma inesperada, como se hace cuando se quiere contar un secreto, que solo debe oír la persona más cercana. Entre los dones sobrenaturales que tenía con los muchachos, hay uno en particular, que me gustaría explicar con un episodio que sucedió en la primera mitad de los años 80, y que nos dejó a todos asombrados. Recuerdo muy bien que fue durante un día en que el Evangelio nos habló del perdón fraterno y de no guardar rencor a nadie, pero el día anterior, por la tarde, mientras estábamos en el recreo, hubo 2 compañeros nuestros que se habían peleado y estaban tan enfadados el uno con el otro, que ni siquiera se hablaban. Ni los superiores, ni los ayudantes se dieron cuenta de que aquellos 2 muchachos se habían peleado. Mucho menos se enteró el padre Arturo, porque a esa hora, se encontraba en el hogar del niño, donde solía hospedarse cuando estaba en Colombia. Al día siguiente, durante la misa, como de costumbre, el padre Arturo bajó del altar, en el momento de la homilía, y se puso en medio de nosotros para preguntarnos, ¿qué habíamos entendido de la proclamación del Evangelio? Empezó a llamar a algunos de los muchachos. Todos estuvimos de acuerdo, en que el mensaje principal del Evangelio, era el perdón. Estaba casi al final de la homilía cuando, inesperadamente, comenzó a mirar a su alrededor, como si con su mirada rebuscadora trataba de encontrar, entre los más de 100 muchachos que estábamos en la iglesia, a uno en particular, cuyo rostro recordaba muy bien, pero al que no lograba ver en el grupo que estaba presente. Finalmente, fijó su escrutadora mirada en uno de los muchachos, que se encontraban en las bancas del fondo. Todos los compañeros del mismo grupo académico nos quedamos atónitos, pues solo unos cuantos nos habíamos dado cuenta de que ese muchacho era precisamente el que se había peleado con su compañero de escuela un día antes. El padre Arturo lo llamó y le dijo: «Ayer, durante la tarde, te peleaste con uno de tus compañeros, ¿es cierto?». Este muchacho comprendió inmediatamente que el padre Arturo le había leído el pensamiento y no pudo negarse, así que el padre Arturo le dijo:
quiero ver al compañero con el que te has peleado. Ese día el padre Arturo hizo que estos dos muchachos se pidieran perdón, delante de todos nosotros, y prometieran quererse como hermanos y no volver a pelearse. Muchos de nosotros ese día, quedamos con la convicción que el padre Arturo nos veía y estaba presente entre nosotros, aunque físicamente estuviera en otro lugar. Así pasaron 6 años de mi vida. En el seminario menor había pasado de niño a adolescente y de adolescente a joven. Al terminar el bachillerato partí para Italia. Era octubre de 1986. Desde finales de 1986 hasta 1989 viví en Italia. Durante esos años, estuve más cerca del padre Arturo que el resto de mis compañeros colombianos, porque cada vez que terminábamos un semestre de estudios, en la Universidad de San Juan de Letrán, yo les pedía a mis superiores que me permitieran estar cerca del padre Arturo. Para ese entonces, pensaba que cuando el padre Arturo y la madre Ana Vitiello ya no estuvieran en este mundo, todos los que habíamos conocido de cerca al padre Arturo, empezaríamos a formar parte de la generación fundacional. Fue precisamente esa razón, la que me impulsó a pasar más tiempo con el padre Arturo y la madre Ana, que con el resto de mis compañeros. Fue precisamente durante ese tiempo pasado en Bisciano, cerca del padre Arturo, de la madre Anna, del padre Enzo Galo, de la madre Rosa, pariente cercana del Papa Juan Pablo I, de Monseñor Mateo, obispo emérito de la diócesis de Teano, quien durante los años 70, había viajado a la lejana Colombia con el propósito de ayudar en la fundación del primer y último seminario menor de los misioneros de la Divina Redención fuera de Italia, pero que después de convertirse en obispo emérito, se había domiciliado en Bisciano para vivir sus últimos años como misionero de la Divina Redención. Fue en ese tiempo cuando el padre Arturo comenzó a transmitirme todo su pensamiento mariano, la forma de ir a Cristo a través de María, el hábito de rezar todos los días, todos los misterios del Santo Rosario, así como la devoción a meditar la pasión de Cristo. Fue durante esos años cuando adquirí el hábito de vestir la sotana todos los días. Aunque los sacerdotes no vivíamos en la casa de las hermanas, pequeñas apóstoles, también es cierto que a menudo íbamos allí a visitar a la madre Ana Vitiello que, de vez en cuando, nos contaba la historia de su vocación. Me gustaba oírla porque veía en sus relatos un cierto parecido con Santa Rita, pero también porque la madre Ana tenía un estilo muy maternal con los seminaristas. Muchos bromeando dicen que la madre Ana no fue una santa, pero que sí, hizo que otros se hicieran santos, pero yo creo que, de cualquier manera, por una u otra razón, la madre Ana tiene un lugar muy alto en el cielo. En mi opinión, la madre Ana siempre fue una madre en el verdadero sentido de la palabra. Para mí, que estaba fuera de mi patria y no tenía ninguna otra figura femenina cerca, la madre Ana, en la casa general de las hermanas, y la hermana Bernardita en el teologado, eran como mis madres en este mundo. Una visión más profunda de la espiritualidad mariana de los misioneros de la Divina Redención, la obtuve durante la fiesta de Nuestra Señora Consoladora del Carpinelo, en 1987, cuando escuché una conferencia del padre Arturo sobre el significado de la devoción a Nuestra Señora Consoladora. Recuerdo muy bien que el padre Arturo, además de contarnos la historia del milagroso hallazgo del cuadro, se empeñó en subrayar dos aspectos muy importantes. El primero, que considero el más importante, porque explica toda la devoción mariana de los misioneros de la Divina Redención, es el del niño que Nuestra Señora lleva en sus brazos,
mirando hacia la gente y señalando con su dedito hacia su mamá, invitando a todos a ir a él, por María, con María y en María. Fue aquella catequesis del Padre Arturo la que me hizo comprender que no se puede ser un auténtico misionero de la Divina Redención sin ser antes un hombre mariano. Aquel día, comprendí también que el lema de los misioneros de la Divina Redención, el Padre Arturo lo tomó de la imagen de Nuestra Señora Consoladora del Carpinelo. Comprendí también, de las mismas palabras del Padre Arturo, que Nuestra Señora es el atajo para ir al cielo. Fue a partir de entonces, que comprendí por qué el Padre Arturo había establecido la costumbre de invitar a los papás a acercarse con sus hijos, después de cada misa, para consagrarlos al corazón inmaculado de Nuestra Señora Consoladora del Carpinelo. Comprendí entonces, que esa sencilla iniciativa del Padre Arturo, era la forma más práctica de renovar, en la vida cotidiana, las promesas bautismales, siempre a través de Nuestra Señora. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Como este tema de la devoción mariana es muy largo, hemos decidido dividirlo en 2 programas. Poco a poco iremos completando esta serie dedicada al árbol de la Divina Redención. Para que estas emisiones lleguen a todos y puedan recibir notificaciones, no olviden suscribirse al canal. Así se convertirán ustedes en misioneros laicos de la Divina Redención. Toda persona que, aún sin decirlo, vive esta espiritualidad en su corazón, es un misionero laico o anónimo de la Divina Redención. Sepan utilizar en la evangelización este púlpito virtual de las redes sociales. Les saludamos enviándoles a todos la bendición especial y maternal de Nuestra Señora Consoladora del Carpinelo, que pueden ustedes transmitir a sus seres queridos.